cuando pensamos en interdisciplina, pues tenemos que pensar en disciplinas. Yo soy ingeniero civil por entrenamiento de la Universidad de Costa Rica y tengo, digamos, una maestría en ingeniería estructural y también una maestría de doctorado en planificación urbana de la Universidad de Costa Rica. En concreto yo vengo del mundo del arte, de la escultura, y mi especialidad es la escultura pública, el arte público. Yo no estudio arquitectura, yo estudio ciencias políticas. También estoy en la misma universidad, pero estoy en el área de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Él es antropólogo de la Universidad de Costa Rica y tiene una maestría en antropología y una maestría en estudios culturales de la Universidad de los Andes en Colombia. Es profesor de esta escuela, es arquitecto, máster en diseño urbano. Quería que nos fijáramos un poco en cómo una diseñadora industrial, que soy yo, he podido aproximarme a un tema en el territorio del urbano desde una visión que transcurre entre diferentes disciplinas. Una cosa que reclama integración de saber, ¿no? Porque el saber ya existía antes de haber disciplina. El saber no es igual a disciplina. Disciplina puede ser que es una forma de organizar, pero hay muchas otras formas de organizar. Por ejemplo, los renacentistas podemos decir que eran interdisciplinarios porque sabían, pues las personas que sabían de muchas materias. Pero de hecho era una otra forma de transmitir el conocimiento que no estaba dividida en áreas distintas. Entonces, en nuestra época, interdisciplina es algo que es muy urgente, porque la especialización excesiva que el conocimiento ha tenido en los últimos 100 años, esta especialización ha conducido a una desadecuación. No está adecuada. No está adecuada porque el mundo, la realidad, se ha transformado en una cosa más compleja. Y como es más compleja, no es fácil de entenderlo si lo dividimos en muchas partes pequeñas. Por ejemplo, ir a la Luna es un problema. ¿Cómo resolvemos este problema? ¿Llamamos a unos teóricos especializados en ir a la Luna? Tenemos que organizar un programa interdisciplinario para resolver el problema de cómo vamos. Es el manejo de muy distintas herramientas, conocimientos disciplinares distintos, en pos de un objeto de trabajo lo suficientemente complejo para que todas estas disciplinas ayuden a conformar los objetivos que sean. Interdisciplina es caos, siempre es caos. Es decir, es tratar de entender modelos complejos de funcionamiento. Es psicología porque interdisciplina es trabajar con personas que están en todo momento tratando de hacer referencia a sus propios paradigmas, que paradigmas muchas veces no se completan, no se complementan. Un diálogo de saberes, una negociación cultural, una posibilidad de construir conocimiento y saber entre todas y todos, y entre todas y todos diferentes. Caos con concreto, ese caos con concreto, árboles y personas. O sea, es un caos ordenado aparentemente. Cuando usted tiene concreto, lo que tiene que hacer es tratar de pensar que ese concreto va a servir a personas de carne y hueso. En diseño urbano, la interdisciplina se aplicaría a la hora de proponer o desarrollar proyectos o investigaciones en el cual el diseño de la ciudad y el entorno en donde se habita
involucre profesionales de distintas disciplinas, por ejemplo, arquitectos, ingenieros, antropólogos, sociólogos, artistas plásticos, ingenieros ambientales, etcétera, que tienen que ver en cierto grado con lo que sería el desarrollo del ser humano en la ciudad y su entorno diario. El espacio público es la parte de la ciudad que es pública, que es de todos, donde todos nos relacionamos, pero también es la parte que es fundadora de la ciudad, que es la parte donde se inicia la forma y la característica urbana, es en el espacio público. Entonces, comprender el espacio público, saber diseñarlo, es también un problema que no está acotado a una sola disciplina, porque el espacio público puede ser una cosa muy pequeñita, como puede ser una cosa enorme. Cada problema de una ciudad es el problema de esta ciudad, de características muy propias. El diseño urbano también requiere conocimientos muy distintos. Tengo que saber cómo crece un árbol, o un pavimento que sea durable durante muchos años, y cómo se adapta, cómo puede la ciudad adaptarse a cosas novedosas, nuevas tecnologías de iluminar la ciudad. No existe el diseño urbano desde un punto de vista solamente. El diseño urbano, por excelencia, es interdisciplinario. No se puede pensar la ciudad de otra manera que no sea interdisciplinaria. No se puede pensar la ciudad solo de la arquitectura, solo de la antropología o solo de la sociología. Tiene que pensarse creando puentes entre disciplinas. Es difícil. Es muy difícil trabajar con distintas disciplinas. Una dentro de diseño urbano es el diseño. Una cosa es el aporte que hacen las distintas disciplinas y otra es ponernos de acuerdo realmente con el diseño, porque ahí sí es donde todo el mundo se cree ya que su profesión, su punto de vista es el verdadero. Entre iguales, como todo acto comunicativo. Si hay el imperio de una supuesta disciplina dura frente a una disciplina blanda, de una disciplina que trabaja supuestamente o con base en la exactitud y otra que trabaja con base en la incertidumbre, no es posible. Tiene que ser una relación entre iguales. En cooperación, no nada más desde la disciplina, sino realmente entender cuál es la función de cada una de estas personas que están participando en un proyecto. Y pues tener esa visión de conjunto, que no solamente es aplicarlo como disciplina, sino tener un mismo enfoque. Siempre creo que todos deben estar involucrados en los procesos que todos hacen. Es decir, unos tienen más idea y más conocimiento en la realización de su especialidad, porque al final de cuentas es lo que están estudiando, pero se enriquece más con las ideas que van dando las personas. Y creando consensos. Los consensos son muy importantes en los temas estratégicos. Pueden haber no consensos en los temas no medulares porque van a depender de la percepción de diferentes personas sobre el mismo problema. Pero en los temas medulares o estratégicos, que tienen que ver con esas grandes metas hacia donde el diseño urbano se puede orientar en una experiencia específica o en las experiencias en general, debe haber consenso. Y para el consenso tiene que haber un nivel horizontal, ¿verdad? De manera que tengas cohesión de idea. Bueno, me parece sumamente interesante la charla de uno de los exponentes que hablaba del ego, y creo que es una de las cuestiones que más afectan a la cooperación entre las personas de las diferentes disciplinas, porque estamos todos muy acostumbrados a que por la formación que llevamos, pues intentamos siempre como convencer a los demás de que por qué nuestro planteamiento es el correcto o no. Entonces creo que una de las claves para trabajar esto bien sería lograr que todas las personas pues entiendan que todos tenemos que aportar desde nuestro conocimiento y que no existe una verdad absoluta, ¿no? Que tenemos que trabajar en común. La comunicación e interacción es importante, pero podemos tener una cosa es interdisciplinaria y otra cosa es multidisciplinaria, y podemos tener algunas partes de la acción del diseño urbano que sean solo multidisciplinarias. Por ejemplo, diseñamos una calle y la llamamos un técnico que trata del pavimento y otro técnico que trata de la iluminación y otro de los desagües, y más o menos compatibilizamos los conocimientos que son necesarios porque vamos a diseñar una calle, ¿no?
Esto ya es importante, exige trabajo de equipo, diálogo, todo eso que tú has dicho. Pero interdisciplina es un poco más. No se trata solo de compatibilizar, pero de ver que hay conocimientos de intervalo que son comunes. Entonces hay algunos aspectos de los problemas que tenemos que ver en conjunto y bajo una lógica de proyecto, significa resolver el problema, ¿no? Y esto tiene que ver con aspectos de diseño, de diseñar o de escoger materiales, y otros aspectos que no son de diseño, que son de organización política o administrativa, o de relaciones sociales, humanas, y entonces hay conocimientos de distintas áreas disciplinares que tienen que trabajar en conjunto e interaccionar. Esto es un poco más que trabajo de equipo y compatibilizar. Uno de los problemas de las disciplinas, de ahí en parte les viene también su fortaleza, pero que es un problema para esto, es que las disciplinas desarrollan lenguajes muy concretos, ¿no? O sea, las disciplinas tienen lenguajes para referirse a la realidad y esos lenguajes limitan el tipo de preguntas que se puedan hacer y el tipo de respuestas que se busque, o que debe haber un intento de entender esos otros lenguajes disciplinarios como única forma de que el diálogo sea realmente productivo. Aprender a estar realmente receptivo a que las disciplinas no solo implican contenidos y conocimientos, implican perspectivas, implican formas de hacerse preguntas, implican formas de buscar respuestas, y que en esa medida a veces ni siquiera las preguntas que se hacen y el tipo de respuestas que se buscan calzan de una disciplina con otra. Entonces básicamente tener una actitud de apertura y de flexibilidad. Uno es reconocer que hay heteroglosia. Heteroglosia quiere decir que hay diferentes lenguas o jergas académicas interactuando. La otra es una ética dialógica. La ética dialógica quiere decir que mi saber o el saber de otra persona no es superior ni inferior, sino es una ética donde pongo a dialogar las partes. A ver, en primer lugar yo creo que hay que clarificar muy bien la problemática, y eso ya requiere un trabajo. No es evidente. Yo creo que la comprensión por parte de un antropólogo de un problema es distinta a la de un arqueólogo y distinta a la de un urbanista y un sociólogo, etcétera, etcétera. Y luego a nivel de proceso abordar las distintas fases de una forma seguramente cooperativa, ¿no? Es decir, que las distintas fases de trabajo vayan todas confluyendo de alguna manera, ¿no? A veces los procesos, los proyectos tienen momentos de apertura. Por ejemplo, en el diagnóstico de una situación necesitamos abrir mucho el espectro y luego cerrar. Entonces es importante que todos los profesionales y todas las disciplinas vayan a la par de estos procesos que tienen que ver más con el tiempo, ¿no? Con el timing, con los calendarios, etc. En realidad siempre es conflictiva, porque ya nuevamente repito, o sea, ir a los paradigmas siempre produce algún tipo de ansiedad, algún tipo de conflicto, pero hay que aprender a manejar esa ansiedad. Es como cuando conocemos gente nueva, hay todo un protocolo de cómo vamos a conocernos, poner las cosas en común, y cuanto más sinceros seamos mejor. O sea, no estar guardando apariencias de disciplinas. Hay un montón de cosas que mi disciplina no sabe y eso no es ningún problema. Hay un montón de cosas que no me enseñaron en la universidad y bueno, ni modo, no las sé y no hay nadie que me las diga. Las voy a aprender en el proceso. Es un proceso de aprendizaje y todos deben concentrarse, todas las personas de las diferentes disciplinas deben concentrarse en la tarea y no en las personas necesariamente, sino cuál es la tarea que tenemos aquí. Y siempre hay saberes y siempre los proyectos salen bien, bueno, la mayor parte del tiempo. Ha sido muy enriquecedora. Definitivamente, cuando somos estudiantes tenemos poca noción de ciertas realidades, y sentarnos en la mesa desde que somos estudiantes con otras disciplinas a negociar y a tomar decisiones, aunque sean diseños meramente académicos, sienta al estudiante en una realidad que le va a tocar en su ejercicio profesional. Porque yo en lo que era arquitectura había estudiado construcción pura y dura, cálculo de estructuras, diseño, etcétera, instalaciones, pero nunca se me había hablado de las personas, jamás, ni el confort, ni calidad de vida, nada de nada.
Entonces fue uno de los primeros proyectos que hice al salir de la escuela, en el que se trabajaba con antropólogos, psicólogos, geógrafos, ingenieros de caminos, arquitectos, había una mezcla muy interesante, incluso químicos, y se trataba de la regeneración y revitalización de entornos rurales en País Vasco. Eso resultó para mí súper enriquecedor, me di cuenta que de repente tu conocimiento como arquitecto puede adquirir una dimensión mucho más grande que la puramente constructiva o de diseño. El saber tratar un poquito más al usuario del proyecto. No sé, he aprendido de mis compañeros de equipo, he aprendido cómo es acercarme más a la gente, cómo es no llegar con un proyecto nada más y mostrarlo y decir este va a ser su proyecto, sino que ellos me han enseñado cómo acercarme, cómo involucrarla a ellos en el diseño propio del proyecto. La experiencia que he tenido es trabajando con colectivos de apropiación de espacio público, en donde hemos trabajado arquitectos, donde hemos trabajado artistas plásticos, sociólogos. Muchas personas estudian su profesión solamente para estar en una oficina o para desarrollar su propia profesión, pero nunca para trabajar con los demás. Entonces, a la hora de trabajar en comunidades o en la ciudad, para todos en conjunto realizar un proyecto, ha sido muy interesante la dinámica de distintas opiniones. Lo más interesante de la interdisciplinariedad es que uno contrata a un geógrafo, por ejemplo, y no sabe exactamente para qué va a servir, pero ya vamos a probar, y de pronto el señor geógrafo empieza, ¿verdad? Es más fácil pensar en arquitectos ingenieros, ¿verdad? Como que ya tenemos el territorio marcado, pero hay veces que el territorio no está marcado, y entonces decía él, pero de pronto él se acomoda al grupo, aprende del grupo y empieza a dar cosas que nadie esperaba, ni él mismo dar, ni el que lo contrató dar. Búsquense a alguien con quien hablar de otra disciplina, de otra carrera, que tiene otras visiones del mundo, porque eso les va a hacer mejores profesionales. Y si ustedes quieren tener una relación positiva, aprendan de las otras personas o de la otra disciplina, inclusive antes de empezar a interactuar con esa persona. Uno de los grandes problemas de este país es el reduccionismo, y realmente la interdisciplinariedad es una forma de resolver, de enfrentar ese reduccionismo. ¿Qué es el reduccionismo? Solo hay una causa, solo hay una solución, todo lo que los demás piensan no sirve para nada. Y saber que no todas las herramientas que te puede dotar una escuela son las únicas herramientas o las más acercadas a una realidad. Yo siento que ese intercambio de ideas que ayudan a formar nuevas herramientas, que ayudan a hacer una comprensión lo más integral posible, es el mayor aporte que puede tener la interdisciplinaridad. Nos ponemos en una posición de reciprocidad, en el sentido que tenemos siempre que aprender más algo, y ese más algo no viene de nosotros mismos, viene de la sociedad, del conocimiento que hay. Puede no ser de otra disciplina, puede ser de un vecino que sabe algo sobre su lugar que yo no sé. Con él también tengo mucho que aprender. Y bueno, pienso que esto ha sido el cambio mayor que el interés por la interdisciplinaridad ha provocado en mi manera de pensar. Un primer punto para mejorar el aprendizaje en interdisciplina es incorporar profesionales de diferentes áreas en programas académicos, crear cursos compartidos entre facultades, entre carreras, y crear un ambiente donde se favorezca el reconocimiento de otras disciplinas. Poner en conexión o crear redes de conocimiento en torno a un tema muy concreto, como puede ser, no sé, desarrollo urbano sustentable, y crear proyectos conjuntos, ¿no? entre las diferentes facultades, universidades, y sobre todo también sacar esos proyectos a la calle y ver cuál es la realidad. Porque bueno, una de las cosas que más atentan contra lo interdisciplinario en los procesos de enseñanza-aprendizaje, en el caso del grado, es la organización misma de la universidad. Estamos divididos en facultades y en escuelas, y eso ya marca una, digamos, una especie de aislamiento, porque aunque nadie va a hablarle a usted contra la interdisciplina, ni la multi, ni la inter, ni la trans, a la hora realmente de asignar presupuestos, de contratar personal, es realmente muy difícil. La docencia y el aprendizaje de grado
todavía ya hay experiencias, la gente está entrando cada vez más en eso, pero sigue siendo, digamos, la misma estructura universitaria sigue siendo, digamos, un obstáculo para eso. Depende más de la buena voluntad de las personas todavía, pero sí hay intentos, digamos, de fomentarlo. Y hay que partir de la base, como elemento esencial, que hay que integrar las misiones sustantivas de la educación superior o de la universidad para poder lograr esto. Hay que integrar pregrado y posgrado, hay que integrar la investigación y la consultoría y utilizar a los muchachos y a los posgraduados como herramienta para esto, y es justamente lo que se llama por acá la extensión universitaria, el vínculo con la sociedad, lo que trae los problemas y permite esa interfase con los demás sectores de la sociedad que pueden dar lugar a un cambio en la manera de educar, en la manera de enseñar a aprender y en la manera de resolver problemas científicos de una forma transdisciplinaria, que quiere decir considerando a toda la sociedad. La otra cosa, en este sentido también importante, es que en este asunto de lograr un aprendizaje activo, un aprendizaje que se está llamando metacognitivo por parte de los que están estudiando, pues es importante aplicar también concepciones integrativas de lo que son los problemas de ciencia, tecnología, ambiente y sociedad, que es hay toda una rama de desarrollo en este sentido, buscando la solución de problemas, en las cuales los estudiantes tienen que ser entrenados para conceptualizar, plantearse interrogantes, tomar decisiones, solucionar problemas, y todo ello con un pensamiento sistémico y crítico, a partir de la utilización de problemas de la vida real y de integralizar, poner a trabajar juntas las disciplinas de la universidad que hasta ahora no lo han estado. La transformación que se debe lograr tiene que ser un proceso local y original, multifactorial y multisectorial, enfocado en sistemas, que requiere de continuas iteraciones y retroalimentaciones, no hay un camino lineal, y basado sobre todo en la participación integrada de actores internos y de la sociedad con un enfoque de ciclo de vida. Eso es transdisciplinaridad, eso es interdisciplina, eso es desarrollo universitario de nuevo tipo bajo las reglas de la nueva ciencia que se viene creando. Y hoy en día como profesora también estoy en la búsqueda de esas pautas o esos lineamientos importantes para los procesos de enseñanza, de aprendizaje, de enseñanza a nivel de licenciatura, porque creo que a nivel de maestría se logra bastante bien, ¿verdad? Pero creo que a nivel de licenciatura hay mucho vacío. En muchas escuelas de arquitectura, en la enseñanza de la arquitectura, del urbanismo también, yo noto que este trabajo de aprendizaje lo cerramos en un laboratorio, donde solo hablamos con otros iguales a nosotros. Y yo recomiendo que no hay que elevar esto demasiado, hay que procurar durante el proceso tener lo máximo de contacto. Yo, por ejemplo, privilegiaría que algunos ejercicios de proyecto pueden ser compartidos en una escuela de arquitectura entre arquitectos y ingenieros, pueden ser compartidos con artistas, pueden ser compartidos con paisajistas, y también que puedan tener en su evaluación la opinión de otros profesionales, que no sea solo el profesor y esta relación entre profesor y alumno en las disciplinas del diseño. Yo diría que con ejercicios que tuvieran varias formas de evaluación, evaluaciones multicriterio y multiactor. Bueno, nosotros en el máster de diseño urbano utilizamos una herramienta que es muy básica, que es tener todos el mismo problema. Y cuando digo todos, son grupos interdisciplinares, ¿no? Grupos de personas pues, que vienen del mundo de la arquitectura, de la sociología, de la literatura incluso. Y en el máster nos está dando buenos resultados, con muchos problemas. Y uno de los problemas más importantes es digamos, el liderazgo, la problemática del liderazgo. Normalmente los grupos son liderados mayormente por los arquitectos, porque manejan la herramienta
básica de diseño, que es el AutoCAD, ¿no? Cosa que un sociólogo o un literato no maneja. Entonces, cuando uno maneja el lápiz, es que él lidera el grupo. Otra cosa que aplicamos en el máster, que es una especie de asignatura de nivelación en la que se dan herramientas muy procedimentales a todos los orígenes disciplinares, ¿no? Entonces, para poder un poco, en lo que comentaba al principio, poder llegar al segundo semestre hablando todos más o menos una misma terminología. Este no es el mundo de la certeza, hay que trabajar sobre la incertidumbre y muy especialmente trabajar también no sobre un conocimiento dado, estático y sólido, sino con base en el saber que los chicos y las chicas traen a la universidad. Hay que trabajar con ese saber.